Podemos en Común Poder en Marea relativa a la reforma del sistema de permisos y prestaciones para el cuidado y atención de menores por parte de sus progenitores en casos de nacimiento, adopción, guarda con fines de adopción o acogimiento. Para la presentación de la iniciativa tiene la palabra el señor Iglesias Turrión. Gracias, señora presidenta. Hoy presentamos en esta Cámara una proposición de ley que fue vetada por el Gobierno del Partido Popular hace 2 años. Por desgracia, llega tarde. Pero hoy vamos a tener la oportunidad de que se note en este Congreso que hemos echado al Partido Popular del Gobierno y, al mismo tiempo, vamos a conseguir transmitir a los ciudadanos que a partir de ahora el Congreso de los Diputados cuenta, que a partir de ahora el Congreso de los Diputados y las diputadas manda. Quiero hacerles 5 consideraciones para defender esta proposición de ley. La primera es decirles que no es mérito nuestro, es mérito de los colectivos sociales y de las mujeres que llevan años luchando contra la discriminación laboral de las mujeres. Hay algo que a mí me toca muy de cerca. Los hombres no estamos para ayudar a las mujeres en la crianza de los hijos. Estamos para compartir las responsabilidades al 50%. Estamos para corresponsabilizarnos. Quiero dar las gracias en especial a la PINA, la Plataforma por los Permisos de Maternidad y Paternidad Iguales e Intransferibles, que desde el año 2002 lleva luchando por convertir a nuestro país en un ejemplo en las políticas legislativas feministas. El 8 de marzo, España, las mujeres españolas, demostraron que nuestra patria está en la vanguardia del feminismo. Creo que es de justicia que este Congreso esté a la altura de las mujeres españolas y que podamos situar a España a la cabeza de la legislación feminista. Señorías, cuidar es un derecho. Tenemos derecho a cuidar y tenemos derecho a ser cuidados. Y es algo fundamental que los cuidados dejen de ser invisibles. Los cuidados tienen que estar en el centro de las políticas de un gobierno decente. No puede ser que los cuidados sean tarea exclusiva de las mujeres. No puede ser que los cuidados sigan sirviendo para que las mujeres se vean marginadas en el mercado laboral. Los cuidados deben repartirse y, sobre todo, los cuidados deben valorarse. Tercera consideración. Los hombres debemos responsabilizarnos de los cuidados. Históricamente se han aplicado políticas de conciliación que iban dirigidas exclusivamente a las mujeres asalariadas. Eso lo que conseguía era reproducir una estructura patriarcal que asumía roles de género según los cuales solamente las mujeres tenían que ocuparse de los cuidados. Hacen falta políticas que a los hombres nos den derecho a cuidar, pero sobre todo políticas que a los hombres nos obliguen a cuidar y que nos hagan corresponsables. El machismo, señorías, no solamente se combate con palabras y con gestos. El machismo hay que combatirlo en la economía reproductiva. Les decía que esto me toca muy de cerca y lo quiero dejar bien claro. A mí no me toca ayudar a mi compañera a criar a nuestros hijos. A mí me toca compartir esas tareas al 50% y quiero que haya una ley que me obligue a hacerlo. Porque mi pareja, como todas las mujeres en este país, tienen derecho a no ser discriminadas laboralmente. Y porque mis hijos, como todos los niños y niñas de este país, tienen derecho a crecer en un entorno y en una estructura familiar que no sea sexista. Hay algo, señorías, que cualquiera puede entender. No basta que los planes de estudios enseñen a los niños y a las niñas que todos somos iguales. Los niños y niñas deben vivirlo en su casa. Cuarta consideración.
¿Por qué los permisos deben ser intransferibles? Pues por una razón muy sencilla, porque cuando los permisos no son intransferibles, al final son siempre las mujeres las que se encargan en exclusiva de las tareas de cuidados. Esto no es una opinión, esto lo revelan todos los datos de los estudios que hablan del reparto de tareas de cuidados entre hombres y mujeres. Y yo les pregunto, señorías, ¿qué derecho es transferible? ¿Es transferible el derecho a tener una escuela pública? ¿Es transferible el derecho a tener vacaciones? ¿Es transferible el derecho a la sanidad? Los derechos, por definición, no son transferibles, señorías. Quinta consideración. Los permisos deben ser iguales y nosotros proponemos que, de momento, sean de 16 semanas. Digo yo que no será para tanto plantear que los niños y niñas en España tengan al menos a uno de sus progenitores cuidándoles en casa durante 30 semanas. Estamos todavía muy lejos de algunos países europeos en esta materia, pero creo que es nuestra obligación y es obligación del Gobierno defender y ampliar el estado del bienestar y algo que tiene que ver con la sostenibilidad de nuestro sistema de pensiones. Ahora sí, favorecer la natalidad, señorías. Por último, quiero terminar con una reflexión personal. A mí me criaron 3 mujeres. Me crió mi madre, abogada, me crió mi abuela, sastre, y me crió mi tía abuela, camarera. Y me hicieron muy feliz, pero creo que les debo algo, porque para criarme tuvieron que hacer muchas renuncias y muchos sacrificios. Les debo hacer por mis hijos exactamente lo mismo que esas mujeres hicieron por mí. Los hombres de este país les debemos a nuestras madres y a nuestras abuelas hacer por nuestros hijos y por nuestras hijas lo mismo que ellas hicieron por nosotros. Muchas gracias. En el turno de fijación de posiciones tiene la palabra por el Grupo Parlamentario Mixto la señora Beitialarrangoitia Lizarralde. Gracias, señora presidenta. Arratsalde-on. El actual modelo de permisos es patriarcal. El peso de los cuidados sigue recayendo en las mujeres. Es necesario, por tanto, poner los cuidados en el sentido más amplio de la palabra en el centro. Hay que cambiar de paradigma social. Los cuidados no son únicamente responsabilidad de las familias, por supuesto, no solamente de las mujeres. Es necesaria su colectivización, su socialización. No es un problema de conciliación, es una cuestión de corresponsabilidad y para ello hace falta un amplio abanico de medidas. Esta que se nos presenta hoy es una de ellas. Son imprescindibles permisos igualitarios, intransferibles y remunerados al 100%. Pero es evidente que hacen falta muchas más medidas relacionadas con el desarrollo de los servicios públicos, con el empleo y las condiciones laborales, con el necesario cambio de roles de género. Y es que la brecha de género es una realidad a combatir en la ocupación, en los salarios, en la jornada laboral, en las pensiones. En todas ellas, la realidad de las mujeres está muy lejos de ser la deseada. Y esa desigualdad que hace que las mujeres trabajemos en peores condiciones, que ocupemos empleos parciales, en muchos casos involuntariamente, y que nos hace pensionistas pobres, nos genera dificultades añadidas para avanzar en la corresponsabilidad, en el cuidado de los hijos, ya que no somos iguales ante el mercado laboral. Por tanto, apoyaremos esta iniciativa, pero sin dejar de reclamar otro tipo de medidas de avance, como la necesidad de medidas concretas para las familias monoparentales y monomarentales, para avanzar en la extensión del concepto de
de familia que vaya más allá de la pareja y aquellas personas que quieran compartir los cuidados con dos amigas puedan acceder también a los permisos, por citar algunos ejemplos. Euskal Herria Bildu ya está proponiendo medidas de este tipo, incluso proposiciones de ley en Euskal Herria, pese al obstáculo añadido que tenemos con las limitadas competencias de que disponemos para avanzar en realidad en aras a lograr una igualdad real. Seguiremos en ello y, mientras tanto, apoyaremos avances como el que se nos propone en beneficio de todos y muy especialmente de todas. Muchas gracias. Muchas gracias. Por el mismo grupo tiene la palabra la señora Sorli Fresquet. Gracias, señora presidenta. Sin duda, estamos delante de la legislatura de la igualdad y desde las últimas semanas aún hablamos más de igualdad de lo que hablamos, y eso es una buena noticia. Pero es que justamente esta ley, la Ley de Permisos Igualitarios e Intransferibles, es fundamental para conseguir esa igualdad. Y es fundamental porque necesitamos eliminar la discriminación en el mercado laboral. Es fundamental porque necesitamos una igualdad real y efectiva también en el entorno del cuidado. Pero es fundamental porque nuestros hijos e hijas merecen ser cuidados, tanto por su padre como por su madre. Es un cambio legislativo fundamental y hasta ahora se habían puesto demasiadas excusas. Dejemos de poner excusas a la igualdad y hagamos los cambios que son realmente necesarios. Y eso lo digo por las señorías del Partido Popular, que han estado mucho tiempo vetando esta proposición de ley, diciendo que no había dinero. No había dinero, pero sí que ponían partidas de 800 millones de euros para defensa. Dejaban que la Iglesia se siga embolsando 250 millones de euros. Sí que hay dinero. No es cuestión de dinero, es cuestión de prioridad. Es un cambio legislativo fundamental y prioritario. Dejemos de poner excusas y hagamos los cambios. Y eso también lo digo por Ciudadanos y lo ha dicho también el ponente de la proposición de ley. Deben ser unos permisos intransferibles, porque no hay otro derecho transferible, porque podríamos hablar de hacer la sanidad transferible, podríamos hablar de hacer las vacaciones transferibles, de hacer las prestaciones por desempleo transferibles. No tendría ningún sentido, tampoco lo tiene, que el derecho y la obligación a cuidar a nuestros hijos e hijas sea transferible. Es un cambio fundamental, no pongamos más excusas, señorías de Ciudadanos. Ya Podemos, ya el PSOE, esta ley lleva más de una década en el tintero, lleva 2 años vetada. Hagamos ahora posible lo que no hemos podido hacer posible en otras veces. Tenemos la oportunidad de dar un paso de gigante con la aprobación de esta ley. No pongamos más excusas. Hagamos que el 2018 sea realmente el año de la igualdad. Gracias. Muchas gracias. También por el Grupo Mixto tiene la palabra la señora Zuró y Bulldó. Gracias, señora presidenta. Hoy es un día feliz. Desde nuestro grupo celebramos que por fin se debata esta toma en consideración. Quiero destacar que desde 2007 mi compañera Mercè Pigem ya impulsó en la Ley de Igualdad que los permisos llegasen a 4 semanas. Tenía que entrar en vigor en 2011 y no fue hasta esta legislatura que finalmente los permisos de 4 semanas entraron en vigor para los padres. No es suficiente, es obvio que no es suficiente. Además, no era perfecto. Muy imperfecto, si ustedes quieren, pero era un avance, porque siempre hemos estado convencidos de que los permisos de maternidad y paternidad en su configuración actual eran un auténtico lastre para las mujeres, aparte de una auténtica discriminación. Estamos hablando de una ley que da derechos, que no obliga, señor Iglesias. Esta ley no obliga. Esta ley le da un derecho a usted y a todos los hombres por ser padres. Es una ley que le da el derecho a disfrutar de sus hijos, que si no lo quiere usar, no le obliga. Usted se lo pierde. Pero ¿saben lo que pasa? Que no sale perdiendo la madre, porque no lo acumula. En este país, las 10 semanas que son de libre disposición de la madre siempre acaban repercutiendo en la misma, porque ella nunca los cede, porque el derecho no es propio en el padre. Por tanto, una ley nunca es una obligación. Una ley es un derecho, en este caso aún más, y es una bendición, porque es un progreso y un avance hacia la igualdad.
La defendemos. Estamos orgullosos de haber creído en ella desde 2012, cuando conocimos la propuesta de la Pina, que nos enamoró. Presentamos una proposición no de ley que se aprobó por unanimidad en la Comisión de Igualdad, que no sirvió para nada, todo sea para decirlo, pero que fue un pequeño avance y, por tanto, nos sentimos coautores de esta proposición de ley, impulsores de esta proposición de ley. La vamos a votar a favor con mucho entusiasmo y esperemos que pueda ser una realidad a la mayor brevedad. Incrementar, en cualquier caso, el derecho del padre a cuidar es una buena noticia y, lo más importante, señores de Ciudadanos, nunca tiene que ser simultáneo con el de la madre. Siempre tiene que ser alternativo, porque cuidar a un hijo no solo implica cuidar al hijo, sino que además implica cuidar de otros hijos si los hay, ocuparse de la casa y, además, en solitario, no ayudando, como ha dicho el proponente, a la mujer. Por tanto, avancemos en igualdad, seamos radicalmente defensores de esta unidad, de esta igualdad y acabemos con la discriminación sistémica que eran unos permisos abusadores para las madres. Nada más y muchas gracias. Muchas gracias. Por el Grupo Parlamentario Vasco PNV tiene la palabra el señor Barandiarán Benito. Buenas tardes, señora presidenta, señorías. Señor Iglesias, usted terminaba su intervención haciendo alusión a una reflexión personal. Yo le voy a añadir otra en el mismo tenor, y es que yo soy padre de 2 hijas y quiero para ellas una sociedad más justa y más igualitaria. Por eso le anuncio que votaremos a favor de esta proposición, a la toma en consideración de esta proposición de ley. Bien, lo cierto es que esta iniciativa, y como ustedes saben, no es una realidad, no tiene una única realidad, sino es una atención de una pluralidad de títulos jurídicos que debiéramos de analizar de forma separada por una parte, pero también de forma conjunta. Porque decir que se trata de una proposición de ley, como reza su título, de atención o de protección, de medidas de protección para la infancia, es cierto. Porque es cierto que el derecho de la infancia a ser atendidos por sus progenitores forma parte también del elenco de los que debemos de contemplar como tal. Y es cierto que es eso, pero no es solo eso. No es solo eso. Decir que se trata de medidas que tienen por objeto promover la igualdad entre géneros es evidente que necesitamos una modificación de la legislación laboral, pero no solo de la legislación laboral, sino también de otras que permitan, entre otras, medidas como la de la corresponsabilización que pretendan o que consigan atender de alguna manera a la materialización de la corresponsabilización de hombres y mujeres. Hay alguna medida en esta proposición legislativa muy interesante en ese sentido. Pero tampoco es solo eso, porque también es en el ámbito de la legislación laboral, conocemos la situación. La hemos descrito. Hoy a la mañana salía del Pacto de Toledo, donde ha habido unas comparecencias precisamente para atender cuestiones relativas al tratamiento diferenciado de género en el ámbito de la seguridad social, y salía pensando precisamente en esta proposición legislativa para entender que se dirigía no solo a un único interés, sino a una pluralidad de intereses que hacía falta conjugar para promover una política decidida precisamente en favor de la igualdad y en favor de otro tipo de intereses que también están conjugados con estas. Y por eso la brecha salarial, el techo de cristal o otras cuestiones relativas al tratamiento salarial están también en juego en esta proposición legislativa. Posiblemente con tratamientos diferenciados, pero seguro que vamos a hablar de ellos también. También hace referencia a otro debate, a otro interés jurídico también sometido a consideración, simplemente el porvenir de esta sociedad. Yo decía que salía del Pacto de Toledo, pero es que es imposible contemplar la seguridad social, el porvenir de la seguridad social, sin políticas de natalidad determinadas que estén favorecidas precisamente por políticas activas en favor del tratamiento igualitario dentro del ámbito familiar y la promoción incluso de políticas de natalidad, que también hace referencia a otro título jurídico diferente, lo que me lleva al derecho civil y del derecho civil al tratamiento también igualitario de las diferentes fórmulas de familias que también conocemos en este país y que de alguna manera y con el reconocimiento de esa nueva acepción del derecho parental también se integran en el ordenamiento jurídico de una forma, o se pueden integrar de una forma bastante acertada. Lo cierto es que, como también usted sabe,
Aparte de esta pluralidad de títulos jurídicos, ya con anterioridad esto tiene una historia anterior. La Ley 12/2001 empezó ya a tratar el tema de los derechos paternales, la Ley 3/2007 la continuó, se modificó el artículo 48 de los Estatutos de los Trabajadores y se terminó con la Ley 9/2009. Esta ley, aparte de otras, es continuista también de otras reflexiones que están interiorizadas en el propio ámbito de la Unión Europea, que también están dirigidas a la equiparación de permisos entre ambos géneros, pero también al impulso de determinadas políticas que favorezcan también la integración o la corresponsabilización en la familia. Y en ese sentido, esta iniciativa atiende a una reflexión, un bloque de reflexiones que he pretendido dividir en alguna manera, puesto que plantea en principio un nuevo sistema que atiende, y como se ha explicado, a la posibilidad de disfrute de 16 semanas de permisos parentales, de las que 6 serán de disfrute obligatorio, siendo las 2 primeras inmediatamente al hecho causante, el nacimiento, la adopción o el acogimiento, y siendo las 10 restantes de carácter voluntario. El segundo, el carácter individualizado, importantísimo, de dichos derechos del progenitor, lo cual también le confiere la posibilidad de la intransferibilidad, evitando políticas que han sido de desigualdad en ese sentido, ¿no? Añade en tercer lugar y otras varias cosas que tampoco le voy a comentar porque ya las conoce perfectamente. El calendario de implantación me parece sensato que lo pueda contemplar, hablaremos también de ello en su momento si es que salimos adelante con esta iniciativa. Y finaliza con otros 2 elementos también que son curiosos. Antes le he hecho referencia a él, al de la sensibilización social, que tiene que ver con la corresponsabilización, que tiene que ver con la evolución de esta sociedad hacia modelos más adecuados, más justos, más igualitarios. Esa es también una iniciativa que me ha complacido en buena manera. Y finaliza con otra relativa al impulso de un sistema de público de educación infantil que, bueno, usted sabe que en Euskadi esto ya lo tenemos implantado, no voy a hacer propaganda, pero bueno, que es verdad que es una realidad que está íntimamente ligada a este ámbito de la corresponsabilización y de la posibilidad de atención a los menores. Por tanto, señor Iglesias, en el Grupo Podemos, evidentemente, participamos de la filosofía. Seguramente no todas las medidas van a ser de nuestro gusto, y estoy seguro que nuestras críticas también las van a aceptar ustedes de buen grado, pero en su conjunto nos parece una medida acertada, necesaria y de cara al futuro que hacía falta presentarse en este ámbito legislativo. Muchas gracias. Muchas gracias. Por el Grupo Parlamentario de Esquerra Republicana tiene la palabra la señora Surra y Espadea. Gracias, señora presidenta. Señores y señoras diputadas, bueno, las que están presentes, porque los demás no sé qué harán a la hora de votar, como si no conocen nuestras posiciones. En fin, acerca de la proposición de ley que debatimos hoy, relativa a la reforma del sistema de permisos y prestaciones para el cuidado y atención de menores por parte de sus progenitores y progenitoras, en caso de nacimiento, adopción, guarda con fines de adopción o acogimiento, Esquerra Republicana de Cataluña votará a favor, teniendo en cuenta la realidad social y económica de este inicio del siglo XXI. Priorizamos sobre todo el cuidado de los niños y niñas, sus necesidades y la importancia que tendrá para ellos el recibirlos de ambos progenitores. Los mensajes que se transmiten desde la crianza son asimilados de tal manera que empezarán a ser parte de su manera de ser y de ver la vida. Un proceso educativo en valores que debe comenzar desde el minuto 1. El fin de la educación en el respeto e igualdad entre todos y entre géneros es erradicar la crianza sexista de niños y niñas. Nos parece importante insistir en la corresponsabilidad por igual del cuidado y atención de menores al conjunto de miembros que conforman el núcleo familiar. Un núcleo familiar que engloba hoy en día diferentes modelos de familia, y la familia juega un papel muy importante en el desarrollo de las personas. Por otro lado, el desequilibrio en la regulación actual de la duración de los permisos según el género no solamente perpetúa la desigualdad en las responsabilidades del cuidado y atención de los menores entre hombres y mujeres, sino que también tiene efectos perniciosos sobre el entorno laboral de las propias mujeres. Todos sabemos que las empresas descartan contratar mujeres o retribuirles el mismo salario por el gasto que supone el periodo de maternidad. Por lo tanto, son consideradas como mano de obra de alto riesgo, ya que se ven obligadas a asumir a tiempo completo la responsabilidad del cuidado y atención
durante un periodo prolongado. De esta forma, se ahonda aún más en la discriminación laboral por género, que incide en aspectos como la brecha salarial, la precariedad laboral, la pobreza femenina, así como un mercado de trabajo segregado por género. También por eso defendemos la equiparación de los permisos de cuidado y atención, tanto para hombres como para mujeres, evitando que puedan ser transferibles con una prestación del 100% de la base reguladora y con igualdad de protección de su puesto de trabajo. Proveer a los niños y niñas de una atención y cuidados adecuados por parte de sus padres es una inversión de primerísimo orden para aspirar a ser una sociedad moderna, avanzada e igualitaria. Por eso es tan importante esta proposición de ley de permisos obligatorios, igualitarios, intransferibles y remunerados al 100% en casos de nacimientos, acogida o adopción. No obstante, compañeras y compañeros de Unidos Podemos, en Común Podem y en Marea, las modificaciones legislativas que debemos hacer para tener una sociedad igualitaria y en la cual exista conciliación de la vida laboral con la familiar y personal son tantas que si vamos presentando iniciativas puntuales como esta, podremos tener un estado de bienestar como los países nórdicos en 50 años. Y más aún con el bloqueo y el boicot que la mesa del Congreso hacen el Partido Popular y Ciudadanos de manera antidemocrática a las propuestas progresistas que se hacen en esta Cámara. Es por ello que desde Esquerra Republicana de Cataluña apostamos por un proceso constituyente, por la creación de una república que repiense desde cero toda la sociedad y que establezca las bases de una sociedad más justa e igualitaria sin tener que esperar esos 50 años. Muchas gracias. Muchas gracias. Por el Grupo Parlamentario de Ciudadanos tiene la palabra la señora Reyes Rivera. Muchas gracias, presidenta. Señor Iglesias, muy emotivo su discurso, lo comparto, imagínese. Yo soy mujer y madre, y ya que estamos hablando de cuestiones personales, soy madre divorciada con la custodia de mi hija. Pero ya que usted ha obviado una parte de la realidad, vamos con ella. Hoy es día 26 de junio. Justo hoy se cumplen 2 años desde las últimas elecciones generales y, miren, algunas cosas han cambiado en estos 2 años. Algunas cosas nos gustaría que fueran mucho más, pero algo ha cambiado. Y uno de esos cambios, uno de los logros del que nos sentimos más orgullosos en Ciudadanos es el del aumento de los permisos de paternidad. Para nosotros siempre ha sido una absoluta prioridad. Y la realidad es que sin gobernar, negociando, hemos conseguido cambiar cosas. Miren, junio de 2016. ¿De cuánto tiempo disponían los padres por permiso de paternidad? De 15 días. Y 2 años después, hoy, junio de 2018, ¿cuántas semanas pueden disfrutar los padres? 4 semanas. Y una más que ya está fijada en los presupuestos generales del Estado. Es decir, 5 semanas en total si el Gobierno del señor Sánchez ejecuta los presupuestos como exigió Ciudadanos al anterior Gobierno del Partido Popular. 3 semanas en total han aumentado los permisos de paternidad estos 2 años. Y ese aumento fue votado en contra una y otra vez, tanto por Unidos Podemos como por el Partido Socialista. Miren, refresquemos la memoria. Al contrario de lo que han hecho ustedes con el Partido Socialista, nosotros negociamos con el Partido Popular de manera totalmente transparente. También lo hicimos anteriormente con el Partido Socialista. Y todas esas negociaciones quedaron plasmadas negro sobre blanco en un documento, el último con el Partido Popular, 150 medidas para mejorar España. La medida número 66, exigencia nuestra, aprobar todas las medidas necesarias con el objetivo de igualar los permisos de paternidad a los de maternidad en los próximos años. Y además, después de eso, fuimos pactando presupuestos asegurando que hubiera una partida destinada para su cumplimiento. En cambio, si por ustedes hubiera sido, señorías, diputados y diputadas de Podemos, con su constante no es no, los padres y las familias con hijos nacidos durante estos 2 últimos años se habrían quedado sin esas semanas de más. Algo que ya
no hubieran podido recuperar. Así que solo por eso, solo por esas familias, por esos niños que han nacido estos años, desde Ciudadanos nos sentimos orgullosos. Ha merecido la pena. Por tanto, hemos demostrado sobradamente que para Ciudadanos esta medida sí que es una prioridad. Gobierne quien gobierne, la presente quien la presente. Seguiremos apoyándola, señorías, porque es una cuestión básica que llevamos en nuestro programa de gobierno y porque nosotros, a diferencia de ustedes, nunca haremos el uso del no es no si se trata de una medida que beneficia a mujeres, a hombres y, en definitiva, a las familias de nuestro país. Y bien es cierto que la modificación de los permisos de paternidad y maternidad es un paso más hacia la igualdad, la corresponsabilidad y también el fomento de la natalidad, pero no se alcanzarán únicamente esas metas con la equiparación de los permisos. Es necesario que el Estado y también las empresas de nuestro país acometan medidas de calado que fomenten la conciliación, la igualdad y el apoyo a las familias. Y, además, no solamente hablamos de igualdad, se trata del sostenimiento de nuestro estado del bienestar. Solemos tener la idea equivocada de que siempre va a estar ahí, pero la realidad es que lo estamos construyendo en el día a día. Es nuestra responsabilidad, la de todos, cuidarlo y mejorarlo. Y miren, la familia, la vida personal, junto al trabajo que desarrollamos, son dos de los pilares básicos sobre los que se sustenta nuestra sociedad. Si uno falla, todo se tambalea. Estamos, por tanto, ante uno de los desafíos más importantes de la sociedad del siglo XXI. Cualquiera que nos esté escuchando ahora mismo sabrá a lo que nos referimos. Algunos hombres y, sobre todo, muchas mujeres se ven obligados a renunciar a su carrera profesional. Tienen que elegir entre carrera profesional o familia. Eso, o van posponiendo tanto tiempo la decisión de tener hijos que al final llega tarde. ¿Qué clase de país es el que impide o no facilita que sus ciudadanos puedan ser padres o madres? Aparte de la frustración personal que eso genera, se causa un grave perjuicio a la sociedad al completo, el descenso de la natalidad y la imposibilidad de sostener el sistema de pensiones, entre otras cosas. Por eso es necesario y urgente hacer mucho más. Esta iniciativa no plantea soluciones adicionales que también son necesarias para fomentar todo eso. No plantean incentivos para las empresas para que contribuyan a esa corresponsabilidad y a la conciliación. No plantean medidas de estímulo para que se contrate a hombres y a mujeres en edad de tener hijos. Tampoco plantea medidas específicas para evitar la discriminación en la contratación de mujeres. Hablamos y hablamos continuamente de conciliación, pero poco avanzamos. España sigue a la cola de la inversión en esta materia. Así que, señorías, es el momento de dar un salto importante en esas políticas de conciliación, más permisos de paternidad y maternidad, que además sean igualitarios, sí, por eso votaremos a favor de la admisión a trámite, pero esto tiene que venir acompañado también de otras medidas. Y ya que estoy aquí, me gustaría recordar que nosotros, Ciudadanos, hemos presentado una proposición de ley de conciliación, igualdad y apoyo a las familias muy ambiciosa. Esperamos contar también con el apoyo que ahora les damos nosotros a ustedes, porque España necesita dar ese gran salto cualitativo en esta materia. Para ello, nuestra ley, además de la elevación y la equiparación de los permisos parentales hasta 34 semanas, incluimos otras medidas necesarias, entre otras, educación infantil de 0 a 3, universal y gratuita, mayor apoyo a las familias monoparentales y numerosas, planes de igualdad obligatorios para las empresas a partir de 100 trabajadores, el desarrollo del derecho de los trabajadores a conciliar, que incluye un paquete de medidas de flexibilidad con incentivos para las empresas, transparencia retributiva, etcétera, etcétera, etcétera. Así que, señorías de Unidos Podemos, hoy apoyaremos esta iniciativa que traen ustedes aquí y confiamos que dejen su negativa partidista a un lado y, cuando toque, apoyen también todas esas medidas tan necesarias que nosotros planteamos. Muchas gracias. Muchas gracias. Por el Grupo Parlamentario Socialista tiene la palabra la señora Peña Camarero. Muy buenas tardes. Gracias, presidenta. Señorías, que la igualdad es un asunto de Estado y prioritario para el Gobierno y para el Grupo Parlamentario Socialista es evidente.
La hoja de ruta la conoce bien la Cámara. Reconstruir derechos y libertades que han sido desmantelados en los últimos 6 años. Revertir la dinámica perversa trenzada entre el Grupo Popular y el Grupo de Ciudadanos y también ampliar los derechos y libertades en relación con la igualdad de género y en lo que tiene que ver con los permisos de paternidad y maternidad. En definitiva, acabar con una de las principales lacras, que es la discriminación por género en el ámbito profesional. Porque la maternidad no puede seguir siendo un obstáculo para la incorporación de las mujeres en el mundo laboral. Es discriminatorio y atenta contra la demografía y el futuro del país. Por eso son muchas las propuestas, también del Grupo Socialista, que además de la tratada en el día de hoy, buscan impulsar la corresponsabilidad, dar valor a los cuidados, leyes que inspiran permisos de maternidad y paternidad decentes y en términos de igualdad, que incluyen flexibilidad horaria también para el cuidado, normas donde el Estado sea corresponsable a través de una red de servicio público que además genera empleo. Porque además de por justicia social, la integración de la igualdad en la respuesta económica es clave para sacar y seguir adelante en este país. Máxime, cuando el anterior Gobierno no ha querido responder a un consenso social mayoritario que llama a cuidar a los hijos y a las hijas en igualdad. Esta propuesta a debate hoy aquí supone el reconocimiento de un derecho que vino de la mano de la Ley de Igualdad en 2007 bajo la presidencia de José Luis Rodríguez Zapatero. Hablamos de un derecho para las madres y los padres que se convierte en un instrumento para fomentar la igualdad y que contribuye a un cambio hacia actitudes menos sexistas. Así que apoyamos que comience su tramitación porque este grupo propondrá y apoyará todas las medidas tendentes a trabajar por esta preocupación para que nuestros proyectos de vida individuales y colectivos pasen de ser anhelos a realidades, pensando, ahora sí, en ese 50% de la población que durante estos años ha querido ser silenciado, porque en el Grupo Parlamentario Socialista tenemos claro que el trabajo es nuestra garantía de independencia, de poder ser ciudadanas, madres y trabajadoras. En definitiva, el Grupo Parlamentario Socialista es favorable a impulsar la mejora de los permisos. Queremos avanzar hacia permisos de maternidad y paternidad iguales, intransferibles, con remuneración adecuada y con una obligatoriedad igual para ambos progenitores. Se abre un proceso donde no podemos equivocarnos, provocando retrocesos en los derechos de quien recibe la prestación y suspende su relación laboral por maternidad. No solo podemos hablar de permisos relacionados con el cuidado, tenemos también que hablar del cuidado de la salud, tenemos que hablar del mínimo de 6 semanas que necesita la mujer tras el parto. Tenemos que ser también rigurosos con la utilización del lenguaje. Y es que tras 6 años de ceguera de género y de guardar en el cajón la ampliación del permiso de paternidad, que debería haber estado puesto en marcha desde 2011, ahora sí existe una confianza real en que este Gobierno ponga en marcha diferentes medidas y profundice en las líneas que estableció la pasada Ley de Igualdad. La primera prueba de que la visión de género vuelve a esta Cámara es que esta es la tercera vez que el Grupo proponente presenta la misma proposición y, tras 2 vetos por parte del Gobierno y de Ciudadanos, ahora este Gobierno sí nos da la oportunidad de debatir sobre igualdad. Porque esta oportunidad de debate nos tiene que contestar a muchas cuestiones. ¿Cómo nos queremos organizar en este país? ¿Un país donde los abuelos tienen que cuidar a sus nietos y no pueden descansar? ¿Donde los padres no pueden pasar tiempo suficiente con sus hijos? ¿Un país donde la brecha salarial supera el 23%? ¿Donde los contratos temporales siempre los firman ellas y la mitad lo hacen porque tienen cargas familiares no compartidas? ¿Un país donde mueren más de los que nacen? Es nuestra responsabilidad que esta cuestión sea de primer orden en la agenda política de nuestro país. Lo decía, tenemos que recuperar el espíritu de la Ley de 2007. No partimos de nada. Tenemos la propuesta socialista para garantizar la igualdad de trato y de oportunidades entre hombres y mujeres en el empleo y la ocupación. Tenemos también los trabajos hechos en esta Cámara con colaboración de grupos y también de organizaciones como Pino. Podemos quedarnos mirando atrás de lo que no se ha hecho, de lo que acreditan las estadísticas y los testimonios de tantas mujeres, pero desde el Grupo Parlamentario Socialista queremos mirar hacia adelante, donde vivamos en un país donde formar una familia, ser padre o madre, no sea una misión imposible. Por eso, no podemos equivocarnos y tenemos que ser ambiciosos atendiendo a la nueva realidad, a ese aumento cada vez mayor de hogares monoparentales, a ese tercio de nacimientos que no generan ninguna prestación por maternidad o paternidad, porque muchos de esos jóvenes no son más que demandantes de empleo y no han podido cotizar. Tenemos que recuperar el Pacto de Toledo también
para atender a estas nuevas realidades a las que la Seguridad Social debe dar respuesta. En definitiva, el objetivo es compartido, el avance necesario para la sociedad, para las mujeres, para los hombres, para las familias y para el cambio en la cultura empresarial de este país. Buscamos un modelo para modernizar la sociedad y fomentar la natalidad. Queremos pasar de las propuestas a los hechos. El Legislativo y el Estado tienen que remover obstáculos para garantizar la igualdad real, porque el feminismo no es optativo, el feminismo es obligatorio en democracia. Y es que la mirada de género nos la exige la Constitución y nos la marca la democracia y las calles. Muchas gracias. Muchas gracias. Por el Grupo Parlamentario Popular tiene la palabra la señora Dueñas Martínez. Gracias, señora presidenta. Buenas tardes, señorías. Quiero que mis primeras palabras sean de repulsa, pesar por las 4 mujeres que han sido asesinadas cobardemente en los últimos 10 días. Basta ya desde esta Cámara. Alcemos la voz. Basta ya de más asesinatos. Señorías, subo entrando en el tema que hoy se trae a esta Cámara para fijar la posición de mi grupo en torno a la proposición de ley presentada por el Grupo de Unidos Podemos. Hablamos, señorías, una vez más, de permisos parentales iguales e intransferibles. Hablamos de derechos de padres y madres. Hablamos de derechos de los hijos e hijas. Señorías, afortunadamente, cada vez más son los padres que ejercen de manera activa la crianza y la corresponsabilidad, en idéntico sentido que las madres. Y esto supone una transformación en cómo se percibe el modelo actual de paternidad. Fíjense, y me parece importante reseñarlo, que recientemente el Tribunal Constitucional ha admitido a trámite el recurso de amparo presentado por 9 padres y que además va a ser el Pleno del Tribunal Constitucional el que debata sobre esta cuestión para determinar si la regulación actual de permisos se ajusta al principio constitucional de igualdad que debe regirla. A juicio del Alto Tribunal, en el auto de admisión, se recoge expresamente, abro comillas, que esto plantea una cuestión jurídica relevante y de general repercusión social o económica. He de decir, señorías, que después de lo escuchado por los diferentes portavoces, algunos de ellos en sus habituales y ácidas críticas al anterior Gobierno, que siempre, y digo siempre, este grupo parlamentario, el Gobierno anterior, se manifestó favorable a los permisos iguales e intransferibles. Como también manifestamos que entendíamos que cualquier modificación o revisión de los parámetros que afectaban al sistema de seguridad social o que supusieran incremento del gasto debían ser sometidos al estudio y análisis de la Comisión del Pacto de Toledo. Como también tengo que añadir, señorías, que a nadie se le escapa, porque los datos están ahí, que nos encontramos cuando llegamos al Gobierno con una penosa situación económica, que trajo consigo las lógicas restricciones presupuestarias. Y esto, señorías, claro que influyó. A pesar de eso, seguimos trabajando y llevamos adelante hacer esta equiparación de manera gradual y paulatina. El Ejecutivo anterior, señorías, como digo, que siempre estuvo comprometido con esta cuestión, en esta materia, en materia de igualdad, en la materia que hoy se trae a esta Cámara, siempre trabajó a favor de obra. De hecho, hay que decir que, como ya se apuntaba por la portavoz de Ciudadanos, a partir del 1 de enero del 2017 el permiso de paternidad se amplió a 4 semanas. Y si los presupuestos generales del Estado 2018, esos que tanto criminalizaron desde la izquierda, el Partido Socialista, Podemos y los demás socios de este Gobierno de las promesas, como les digo, en esos presupuestos se contempla ese aumento de 1 semana más de ese permiso de paternidad. Y miren, ya les anuncio, señorías, que en aras
a la responsabilidad que hemos ejercido durante nuestra gestión en el Gobierno, vamos a votar a favor de la toma en consideración de esta proposición de ley, porque queremos seguir, en este caso desde la oposición, trabajando y reforzando la línea seguida en estos años. Porque, miren, en estos años, en fin, que hable, señora Mara, de ceguera en estas cuestiones, pues, en fin, es como no querer reconocer los datos que están ahí. Miren, no ha sido por casualidad que España lleve más de 50 meses liderando la bajada del paro en la zona euro, que con las políticas del Gobierno del Partido Popular, que, miren, no les digo que no nos hayan quedado cosas por hacer, que seguramente sí, pero con estas políticas el empleo femenino se ha situado en máximos y la brecha salarial en mínimos históricos por debajo de la media europea, que se haya recuperado todo el empleo femenino destruido por la crisis que ustedes generaron con su ineficaz gestión, que 6 de cada 10 nuevos emprendedores sean mujeres, que más de 385.000 mujeres cobren el complemento de maternidad, que hace escasamente un mes, en mayo, más de 84.000 mujeres hayan firmado un contrato indefinido, que por primera vez, y ha sido con un Gobierno del Partido Popular, en nuestro país se ha regulado el derecho al teletrabajo, el derecho a la reducción de jornada por cuidado de hijos, el contrato a tiempo parcial, donde la protección se ha igualado al tiempo completo, que se ha modificado el permiso de lactancia. Esto y mucho más es lo conseguido en esta etapa de gestión del Gobierno del Partido Popular. Esto es avanzar en conciliación, en corresponsabilidad y avanzar en igualdad con hechos, porque, claro, venir a dar lecciones en esa pretendida superioridad moral que abanderan, señor Iglesias, que abandera la izquierda, con algunas excepciones, hay que decirlo, en esta Cámara, pues miren, bajen de una vez de esa pretendida superioridad moral y excluyente que consideran que solo ustedes son capaces de hablar de políticas de igualdad, que solo ustedes son capaces de abanderar las políticas feministas. Hablar de feminismo es hablar de responsabilidad y este Gobierno ha ejercido por activa y por pasiva, y lo va a seguir haciendo desde la oposición, en esa responsabilidad. Concluyo, señorías, y invitándoles, en este caso, al grupo que sustenta el Gobierno, a que se pongan a trabajar, a que cumplan con esas promesas, porque promesas muchas, fotos también muchas, pero vamos a ver los hechos. Desde luego, el Grupo Parlamentario Popular está muy atento a cómo esas gafas se las quitan y, desde luego, empiezan a mirar con realidad a el trabajo que es necesario hacer. Tengo que decir, y siempre lo remarco, desde la unidad, para avanzar en igualdad, en conciliación, en corresponsabilidad. Termino. Estamos convencidos que la plena equiparación de los permisos de forma progresiva para ambos progenitores constituye una herramienta óptima para fomentar la igualdad de oportunidades en el empleo entre mujeres y hombres, a la vez que permitirá adoptar medidas absolutamente necesarias en favor de la natalidad. Como mujer, como madre, como hija, por todas las mujeres, por todos los hombres que nos precedieron, por todos aquellos que lucharon para que muchas mujeres estemos trabajando en diferentes sectores, por todos ellos creo que es importante este debate, es importante debatir, es importante dialogar, es importante consensuar. Lo que yo espero y confío, especialmente como madre, es que en un futuro próximo en el que vivan mis hijos, estas situaciones que hoy han sido objeto de debate estén absolutamente normalizadas e integradas en nuestra vida diaria. Solo así habremos conseguido el objetivo por el que todos, señorías, a pesar de las discrepancias ideológicas que nos pueden en algunos puntos distanciar, estoy convencida que trabajamos día a día. Este grupo parlamentario le garantiza que en ello va a estar. Muchas gracias. Muchas gracias. Continuamos con el punto del orden del día correspondiente a la toma en consideración de la proposición de ley del Grupo Parlamentario Socialista orgánica de regulación de la eutanasia. Para la presentación de la